Me comuniqué para una nota y rápidamente me contestaron, así que te agradezco, Axel, por estos minutos. Mi nombre es Rafael Molina, estamos acá en FM Level 10 de la ciudad de Junín. Sí, hola, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, acá llegando a la oficina y preparándonos para unos días intensos acá en el Congreso. Muy intenso, ¿no? Porque ahora ustedes tienen que votar ustedes la reforma previsional. Veremos. Sí, aparentemente hoy decían los diarios que es como nos vamos enterando con el gobierno de estas cosas, porque la verdad que no hay ningún tipo de trabajo en conjunto, sino más bien un manejo político de los tiempos del gobierno, porque de hecho la semana pasada había una sesión que la suspendieron porque no querían hablar del tema del submarino trágico y sí. Bueno, y obviamente la muerte también de Rafael Nahuel, así que como no querían hablar de eso, no hubo sesión. De manera que yo creo que está bastante incierto que se va a tratar y que no, también porque está generando, creo yo, una especie de decantación, este paquetazo de reformas que presentó el gobierno, porque bueno, como ustedes ya lo habrán visto, que a veces por la dinámica de las noticias se pierde un poco la historia. El gobierno en campaña, en 2017, en octubre, había negado que tuviera una reforma laboral, una reforma previsional. Sí. De hecho, Marcos Peña dijo explícitamente que no hay ninguna ley preparada. Al día siguiente, más o menos, la norma que cita a los empresarios y algunos más, al CSK, y dice que tiene unos proyectos listos, o sea, que había mentido en las elecciones, había un trabajo previo elaborado que tenía listo el gobierno, y se conocen por los diarios lo que sería la reforma laboral, previsional, fiscal y el pacto entre las provincias, ¿no? En unas versiones que en ese momento un poco el gobierno nos tiene acostumbrados, también este manejo de la prensa, de lo que ellos llaman ensayo y error, que es como una especie de mandar una prueba que hacen, a ver, no ensayo y error para ver si está bien o si está mal, sino a ver quién se les opone y con qué fuerza a las cuestiones que quieren realizar. Por eso la reforma laboral en la versión que se conoció y dejaron trascender, porque se conocía hasta un borrador del gobierno, sí. Era una, y después en el medio de eso hubo unos cambios, una negociación con la CGT y después finalmente el proyecto que presentaron. Pero por eso te digo que es lo que un poco siembra dudas sobre el cronograma de las discusiones, porque el gobierno ha mandado unos planes de reforma que no había anunciado en las elecciones, lo cual desde mi punto de vista no es que las elecciones lo legitimaron para hacer todo esto, sino que al contrario, mostró que el gobierno va a unas elecciones ocultando lo que piensa hacer. Sí. Entonces, eso es me parece lo que se expresó el otro día con una marcha enorme, multitudinaria, que inmediatamente el gobierno dijo son kirchneristas, pero había 300.000 personas en la Plaza de los Congresos, claro. Que no sé, yo por lo menos no responden a una construcción del kirchnerismo. Claro, a ver, lo contradictorio sí, es el kirchnerismo, pero también el gobierno sale a decir que el kirchnerismo está muerto. Sí, es raro. Yo el otro día marcaba justamente esa anomalía del discurso, ¿no? El kirchnerismo está muerto, pero cada vez que el gobierno se encuentra con opositores, sea por ejemplo con casos judiciales como el de Milagro Sala con las Naciones Unidas, sí. Entonces dice son kirchneristas, sí. Está muerto pero maneja la ONU ahora el kirchnerismo, sí. Y yo creo que no ni una cosa ni la otra, a nivel político podríamos charlar del fenómeno del kirchnerismo, la situación del kirchnerismo. Yo hablando primero de la cuestión del gobierno, es un gobierno que parece no... Bueno, ahora le agregó una cosa nueva, no es solo que sean kirchneristas, son guerrilleros, cuando es una guerrilla. Yo me acabo de enterar de que en Argentina opera una guerrilla, que opera sin armas, sin dirigentes. O sea, en Argentina hubo guerrillas y en el mundo hay, porque aunque sean organizaciones como el ISIS o Estado Islámico, bueno, hacen atentados que son tremendos, que uno repudia, pero se los atribuyen, hay un Bin Laden. Acá lo que pasó es que fueron a desalojar a unos
unos mapuches o algunos pueblos originarios que están reclamando territorio que además se les reconoce en la Constitución y varias leyes, decidieron desalojarlos por la fuerza y con el uso de armas de fuego y con operativos totalmente desproporcionados, y de repente cortando la ruta, en el caso de Santiago Maldonado, 7 mapuches, y bueno, uno de ellos no lo era, que hoy está muerto, pero llegaron, creo que 200 y pico de gendarmes armados. Para esa desproporción ya presagia de alguna manera que puede terminar mal. Pero bueno, yendo a la reforma, yo creo que el gobierno tiene un programa de reformas que nos había mostrado, y que ese programa de reformas está encontrando cada vez mayor oposición y resistencia. Hoy leía un tuit, creo que de Carrió, diciendo que se disponía a no acompañar a su propio partido político, a su fuerza política de gobierno, en la baja de los sueldos, de los saberes de los jubilados. Vos pensás que un jubilado que votó a Macri, pongamos un caso extremo, alguien que no estaba jubilado y obtuvo la jubilación con el plan de inclusión jubilatoria durante el gobierno de Cristina. Entonces pasó de 0 a cobrar hoy lo que serían 7.200 pesos. Cuando gana Macri gana diciendo que los jubilados estaban muy maltratados. Yo sé que algunos que obtuvieron la jubilación con el gobierno nuestro votaron a Macri, muchos, no sé si no mayoritariamente, pero porque Macri les prometió subirle la jubilación, mejorarle los beneficios, y hoy están sin medicamentos porque el PAMI está brindando una cobertura mucho menor, están con una caída del año pasado de 10 puntos de la jubilación, y ahora Macri les va a cambiar la fórmula para que pierdan como la mitad del aumento que tenían previsto. Claro, a ver, el jubilado cuando lo escuchó a Macri en el 2015, previo a las elecciones, le prometió el 82% móvil y iba a pasar a ganar un 20 más, digamos, en jubilados, que en la época del menemismo estuvo congelado. Cristina volvió a este aumento de 2 aumentos por año, y ahora se lo vuelven a sacar siempre al jubilado, y digamos, durante el gobierno kirchnerista, la Argenta, préstamo, un montón de cosas lo habían acomodado al jubilado, de lo cual también se contradice, porque por ahí dice, estamos quebrados, porque el gobierno anterior fundió las cajas, la plata para el fútbol para todo, fue plata para las NOGU, para los jubilados, para los chicos, pero tampoco este gobierno tuvo la idea como para no quebrar más la caja, porque hoy vamos camino a la FJP. Sí, mirá, hay una cuestión preocupante de una contradicción permanente entre discursos y hechos, y a veces entre discurso y discurso, que un poco es lo que vos señalás. Vos fíjate, Macri llega al gobierno diciendo que va a elevar las jubilaciones como en un 20% en poder adquisitivo, ¿no? Primer año las baja 10% en poder adquisitivo, todavía con los jubilados apoyando a Macri. Termina la elección del 17, donde Macri había dicho, ahora ya salimos de lo peor, un discurso muy neoliberal, ¿no? Se va a recuperar y vamos a andar bien, y vienen con este tijeretazo sobre la plata que va a ganar el jubilado de todos los meses, que es un tijeretazo que viene a hacer una caída, para que tengas una idea, usando la fórmula que hay, en marzo tendrían que tener un aumento de 1.200 pesos, con la fórmula de Macri serían 570. O sea, se le va a quedar a cada jubilado el primer mes ya con como 600 pesos por cada uno de los jubilados, que son 8,5 millones, y los que ganan la mínima más o menos la mitad de eso. O sea, que le va a sacar plata a los que menos tienen. Y vos fijate, el tema del déficit, que sería la excusa para hacer todo esto, también es autoprovocado, porque Macri cuando llega al gobierno saca las retenciones a las mineras, saca el impuesto a los bienes personales, que es el impuesto a los más ricos que tienen propiedades. Es lo primero que hizo. Claro, y ahora les te encontrás con que no le alcanza la plata. ¿Y a quién se la va a pedir? A los jubilados, que yo creo que es profundamente injusto, además de ser mentira, es profundamente injusto, porque un jubilado, la verdad que está en una situación de su vida donde se debe sentir bastante indefenso. Con el voto apoya a un candidato porque les promete una mejora y después ni bien gana
no solo decía que lo nuestro era poco, que ahora resulta ser muchísimo, que creo que es el discurso que anda diciendo por ahí buena parte del gobierno, pero principalmente la vicepresidenta, entre otras barbaridades, me permito acotar, esta idea de que vivíamos demasiado bien, de que se vivía en una fantasía, que incluso lo dijo con términos hirientes, ¿no? Algo así como los pobres, no puede ser que consuman así. Sí. Entonces vos decís, si hubieran dicho eso en ocasión de las campañas electorales, en la campaña electoral te prometen cualquier cosa, pero después cuando están efectivamente gobernando, aplican un programa, que esto es lo otro que me parece que la audiencia tiene que conocer, que tampoco es una decisión del gobierno en base a un análisis, un estudio que hace el propio gobierno y llega a una conclusión. Esto es mucho más grave. Cuando vino el Fondo Monetario Internacional en noviembre del año pasado, 2016, dejó un informe con recomendaciones, y una recomendación era: modifiquen el sistema jubilatorio. ¿Cómo? Cambiando la fórmula hacia abajo. ¿Y qué más? Extendiendo la edad jubilatoria. Es decir, que estas órdenes que le da el Fondo Monetario Internacional son las que inspiran las leyes que ahora tenemos que tratar en diputados. O sea que pasamos de la idea de que la Cámara de Diputados podía ser una escribanía del gobierno, que es una escribanía del Fondo Monetario. ¿Macri es Menem o de la Rúa? Sí. Es más de la Rúa que Menem, me parece, ¿no? Mira, esas comparaciones me parece que es interesante porque a nivel periodístico, a nivel de explicarle a tu audiencia lo que está pasando, me parece que lo que empieza a pasar es que claramente un presidente que vino con todos los métodos del marketing, del coaching, de Durán Barba, de presentarse como joven, moderno, piola, a favor de todos los sectores, sobre todo los más postergados, como bueno, fueron esas publicidades donde te aparecía Macri comiéndose una milanesa. Sí. Después nos fuimos enterando de que todos esos eran montajes, puestas en escena, que eran guionados o que eran absolutamente truchos, ¿no? Pero esa fue la imagen que quisieron dar. Y a medida que va avanzando el tiempo de gobierno de Macri, lo que nos encontramos es que la verdad es que viene a aplicar un recetario de medidas, esta del ajuste, de la flexibilización laboral, de la apertura de la economía digamos, al comercio absolutamente sin ningún tipo de cuidado. Todo esto y el fuerte endeudamiento de la bicicleta financiera son medidas de política económica que en Argentina se aplicaron varias veces. ¿Por qué el gobierno finge esta novedad? Y porque cada vez que se aplicaron estas medidas destrozaron la vida de millones de personas porque se quedaron sin laburo o no podían pagar sus cuentas, y además terminaron horriblemente mal. Entonces yo entiendo que Macri quiere aparentar que bueno, con su gobierno de CEOs, que son eficientes, que son honestos, que son modernos, pero la verdad es que uno, a medida que va viendo el desenvolvimiento de sus políticas, se encuentra lo peor de las experiencias pasadas de la Argentina. Es muy difícil compararlo con esas dos experiencias porque básicamente Menem era un presidente que también llegó con un discurso popular, después muy rápidamente empieza a aplicar medidas neoliberales, pero era un neoliberalismo que de la mano de Cavallo era muy frontal, ¿no? Te decían, yo voy a bajar las jubilaciones porque ganan demasiado y porque hay que ajustar y Macri con este manejo de los medios de comunicación, de las redes sociales, todo el tiempo oculta lo que hace. Claro. De forma tal que si ahora vos recorres a aquellos argentinos que son jubilados, capaz que todavía siguen diciendo que Macri vino a salvarles la vida. Sí. Eso es producto de una campaña de desinformación, ¿no? Comunicacional. Entonces no termina de ser tan frontal como Menem, y todavía, pero bueno, uno podría decir que las políticas se asemejan mucho a las de Cavallo, y alguien dirá, bueno, porque querés desprestigiarlo, decís eso. Pero fue el propio Cavallo el que el otro día en declaraciones
dijo que estas políticas eran sus políticas. Claro, aparte el presidente del Banco Central con Cavallo, Cavallo lo tuvo en su ministerio y hoy desayunan y se consultan el sistema económico de la República Argentina. O sea, no es echarle la culpa a este gobierno que tiene la idea de Cavallo, o sea, lo analizan juntos. Sí, absolutamente, absolutamente. La verdad que cada vez más el neoliberalismo del gobierno va apareciendo, y yo quiero decir, sobre todo por la zona en la que ustedes están emitiendo y hacen su trabajo, que hay que recordar que también durante el neoliberalismo de los 90, uno de los principales perjudicados de las políticas de apertura, de financiarización, también de depreciación cambiaria, uno de los principales perjudicados fue el pequeño productor agropecuario. Hay que recordar que los 90 terminaron con 14 millones de hectáreas hipotecadas. Sí. ¿Y por qué? Por algo que ya empieza a verse, que es que este gobierno prometió también a los productores agropecuarios, a las economías regionales, mejorarles la situación. Efectivamente, cuando llegó, devaluó, quitó las retenciones, pero rápidamente, por el tema de que su principal aliado es el sistema financiero, empezó a producirse un atraso cambiario que hace que al productor, ahora por ejemplo, se le generó un aumento del 6% en las naftas, que viene a sumarse a un aumento del 10%, o sea que ya tuvo un aumento del 15% en sus costos, porque el gasoil es un insumo básico y los fertilizantes están aumentando permanentemente el precio, y no es lo que se ve en los productos agropecuarios. Eso ha llevado al virtual quiebre de grandes economías regionales, pero también empieza a afectar a la pampa húmeda argentina. Axel, siempre y lo hablamos, siempre lo digo en el orden nacional, porque acá había un gobierno que no era kirchnerista, pero el gobierno actual tiene una misma bajada de línea, la herencia recibida, ¿sí? Le echa la culpa a todo lo malo que están haciendo a la herencia recibida, pero no así decir hoy el país, la República Argentina, va afuera, al mundo, y pide plata, porque la herencia recibida nos dejó las cuentas en cero, nos dejó un país que lo agarraron con un montón de deuda y lo dejaron en cero, pero eso no es reconocido, eso no viene en la herencia recibida. No, desde ya que a mí me parece que, como siempre pasa, es difícil en tiempo real, digamos, en cada momento, tomar una imagen objetiva y más, digamos, ecuánime acerca de la situación en la que se encuentra el país o lo que va haciendo cada gobierno. Hoy contamos con una hegemonía tan grande a nivel comunicacional, por eso agradezco también la entrevista allí en Junín, para poder dar mi parecer, porque si uno va pasando, agarra el control remoto y recorre los canales de televisión, se encuentra que el 95% son ultraoficialistas y el 5% restantes, bueno, oficialistas, y habrá alguno por ahí que no comulga en todos los programas, pero muchos sí con lo que dice el oficialismo. O sea que el gobierno salió a instalar que se había encontrado con una situación desastrosa, que es lo que siempre hacen los gobiernos neoliberales para justificar las medidas que toman, que son absolutamente injustificadas, porque yo puedo reconocer tranquilamente problemas o dificultades que tenía la economía argentina en el año 2015, los puedo reconocer a montones. Ahora, lo que estoy convencido y seguro es que las recetas que se aplicaron en los 90, que se aplicaron también en la dictadura militar en la economía, no solo no van a solucionar esos problemas, sino que los van a agravar y van a generar nuevos problemas. Y es un poco lo que hablábamos al principio, que este gobierno llegó diciendo que los jubilados ganaban poco, que eso sería la pesada herencia, sí. Y que el Estado estaba quebrado, y hoy el déficit fiscal es más alto y van a hacer que los jubilados ganen menos. O sea que resulta que el diagnóstico que tenían de que andaba mal lo empeoraron, y lo que andaba bien lo van arruinando y después generan nuevos problemas. O sea que la verdad que en el terreno económico es bastante desastroso lo que está ocurriendo con este gobierno. Y yo creo que hay puntos que, si uno logra sacarse un poco de encima los guiones del gobierno, pero hay puntos sobre el estado de la economía, el estado de la nación, que al gobierno le preocupan
pero que a la gente, por el contrario, le representan su propio bienestar. Yo creo que en este gobierno una pesada herencia es que en Argentina haya paritarios, haya sindicatos fuertes, que haya elevados salarios en algunos sectores, que cuando eran oposición nuestra decían que eran bajísimos, pero ahora los quieren bajar. Entonces los salarios, las jubilaciones, 95% de nuestra población en edad de jubilarse cobrando efectivamente jubilación, el desendeudamiento, que son factores muy positivos de nuestro gobierno, resultaron ser para el gobierno actual, en algunos casos problemas, en otros casos secretos, porque sí, es bastante claro que el gobierno de Macri se endeuda gracias al desendeudamiento del gobierno anterior, es decir que el sacrificio se hizo antes, que iban tomando deuda sin con eso lograr bajar el déficit y mejorar la actividad económica. ¿Volvió la bicicleta financiera? Mira, extraordinariamente. Yo suelo ser lector de informes internacionales sobre la situación argentina, y la verdad que Argentina salió nominada como uno de los países con mayor rentabilidad para las finanzas internacionales del mundo, el segundo, es decir, que ya no es una bicicleta financiera que tengamos que denunciar nosotros, sino que directamente en el mundo llama la atención como aquí tienen a través de la política del Banco Central una tasa de interés de la LEBAC muy alta, mantienen el dólar bastante estable, con lo cual llega un inversor extranjero, cambia dólares a pesos, los pone en LEBAC y después se lleva una ganancia en dólares como no hay en casi ningún lugar del mundo. Es decir que están entrando capitales, llegó la lluvia, pero es la lluvia de dólares especulativos, no de capitales productivos. No te gusta comparar, pero la inflación cuando vos eras ministro a la de ahora. Mira, yo sé que hubo mucha discusión sobre el INDEC, que evidentemente para no meternos en esta cuestión de las estadísticas, porque hoy todo el mundo está cuestionando las estadísticas de este gobierno, así que yo tampoco quiero ponerme en esa posición, pero tomando por ejemplo un mismo índice, aunque a mí me parezca que está equivocado, pero para tomar el mismo índice, el de la Ciudad de Buenos Aires, durante el último año de nuestra gestión, la inflación medida por el gobierno Macri, porque él era intendente acá, jefe de gobierno en la ciudad, la inflación estaba más o menos en 23 puntos. Ahí ellos dijeron, Macri dijo, la inflación es algo que yo voy a bajar fácilmente, es de las cosas más fáciles que tengo para hacer. En el año 2016 la inflación pasó de esos 23 puntos a 42. Prácticamente la duplicó. Y fue el año de más inflación en 20 años. Eso es 2016. Y 2017, que la inflación debería haber bajado porque lo anunciaron 300 veces, la inflación por el mismo indicador estará en 25%. O sea que después de 2 años de gobierno, después de pasarse despotricando por el tema de la inflación, lo que tenemos es que con sus propios indicadores, que cuando ellos estaban en la ciudad tendían a ser más altos que la realidad, y cuando ellos están en el gobierno tienden a ser más bajos, aún así, todavía en 2017 no pueden volver a la inflación que había en 2015. Pero a mí no es lo que más me preocupa eso, lo que más me preocupa es que los remedios que usan para bajar la inflación son espantosos, son atroces, porque ellos quieren bajar la inflación dejando a la gente sin plata. Entonces lo de bajar los salarios, ir contra la paritaria, así que nosotros que teníamos ese nivel de inflación eran con el consumo funcionando bien. Ahora que y si no podés rápidamente ver cuál es la situación de los sectores populares, que ahora no llegan a fin de mes, no pueden comprar lo que obtenían antes, y entonces el gobierno le dice que era una fantasía, pero sacarlo de esa fantasía ni siquiera sirvió para mejorar la situación de la inflación. Para nosotros lo que ellos llaman fantasías son derechos. Ya. Apenas subió el gobierno de Macri, tenían que atacar al gobierno anterior con que eran corruptos, con que eran chorros. Al primero que atacaron por la cercanía fue a Axel Kicillof. Intentaron meter con la causa a Dólar Futuro. Cuando vieron que no tuviste nada que ver, que si seguían investigando, que habían muchos familiares y hoy actuales funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, terminan diciendo de que Axel Kicillof es una persona honesta. Pero la tormenta, el primero que agarró la tormenta fue el ex ministro de Economía. Sí, claro, porque también
les cuesta mucho reconocer con su discurso, y me hace acordar al discurso, mira, yo soy bastante estudioso de la historia argentina, y en el 55, cuando derrocan a Perón con un bombardeo en Plaza Mayo, famoso, ¿no?, matando civiles, y bueno, esa vieja historia, lo primero que hacen es decir que Perón y Evita eran corruptos, se habían robado todos sus ministros, el país no había crecido nada, que había ido todo mal. Es decir, que esto suele ser la política de los gobiernos conservadores cuando llegan, que es tratar de todos los que son líderes populares y referentes populares, ensuciarlo lo más posible, cosa de que el pueblo, la sociedad entienda que no tiene alternativa. Y esto es un poco el intento sobre el que machaca Macri. La única, dice, yo no tenía otra salida, esto era lo único que podía hacer cuando le pagó los buitres, cuando generó los tarifazos, cuando empezó a bajar los salarios, esto es la única alternativa que tengo. Y yo creo que esto funciona por una doble vía. Por un lado, un discurso muy fuerte, hegemónico, tratando de instalar que el neoliberalismo es la única solución que tienen los países, cuando en realidad no es una solución, sino el gran problema de los países, y después que los dirigentes populares no van a servirle a la gente para mejorar. Yo creo que ahora tenemos una enorme y reciente experiencia histórica de 12 años y medio donde se aplicaron otras políticas con resultados en términos de las grandes mayorías populares mucho mejores. Yo entiendo que si Macri le habla a los grandes empresarios, a las transnacionales, a los bancos, es cierto que lo mejor que pueden hacer es apoyar a gobiernos neoliberales, pero no es lo mismo para la gran mayoría de nuestra gente. La última, deja muchas puertas abiertas para repreguntarte y ojalá que podamos hacer otra nota, porque la verdad es muy exquisita. Me llueven mensajes del teléfono por la excelente nota que estamos haciendo con Axel Kicillof, que te tengo que agradecer. Y te voy a preguntar por Cristina Fernández de Kirchner, o Cristina Elizabeth, como le dice el gobierno de Cambiemos. Sí, yo creo que Cristina ha sido, bueno, una líder, es una líder y una dirigente política que evidentemente, y pese a los enormes esfuerzos que hace el gobierno, es muy difícil quitarla del protagonismo del escenario político de la Argentina, pero por más campañas que se le hagan, por más que intenten borrarla del mapa o decretar por enésima vez que ya no tiene futuro político, que el pueblo la repudia, que la gente la repudia, lo que se van encontrando cada vez que hacen las encuestas y cada vez que revisan la estima que le tiene nuestra sociedad a los diferentes políticos, a los diferentes dirigentes, encuentro que más allá de todos estos intentos mediáticos, tampoco nuestros sectores populares son tan fáciles de dirigir o de convencer de cosas que no se condicen con la realidad. Yo creo que esto se ha notado en la última elección, ¿no? Porque en la última elección el gobierno opinaba, y después de haber llenado la tapa de diarios con campañas para difamarla, Cristina Kirchner, para también generar una imagen, como vos decías, de pesada herencia, de que era un desastre todo lo que había ocurrido. Sí. Después de todo eso, en las últimas elecciones, Cristina Kirchner fue la dirigente opositora que mayor cantidad de votos obtuvo, estuvo a punto de ganar la provincia de Buenos Aires, que si uno se dejara guiar por los diarios hegemónicos, por los diarios de mayor circulación, por TN, por los cables, los canales de cable, gran parte de los noticieros del mundo mediático, y uno se entregara a creer, aunque sea un 10% de lo que dicen, Cristina no podría haber sacado 1% de los votos, ¿no? Sí. Porque es de tal calibre la cantidad de cuestiones que se decían y que siguen diciendo, que la verdad es que es raro que alguien quiera votarla. Y sin embargo, yo creo que ante la mentira y ante el engaño y obviamente, me refiero a esto, que puede haber razonablemente y valiosamente posiciones que no sean la nuestra en la política, ¿no? Sí, yo creo que hay gente que es liberal, gente que es ortodoxa en su visión económica, o que no está a favor de los derechos humanos, o que le parece que los desaparecidos no fueron 30.000, o que está bien que se mate a representantes de los pueblos originarios, pero todo lo demás hoy, y cada vez más claramente,
está encontrando representación en una oposición cuya cabeza más visible es evidentemente Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que hoy el papel de Cristina es liderar esa oposición. Sí, tocaste algo el tema de los medios. Yo trabajo en un medio, pero no lo quiero porque es amplio. Se decía de que el kirchnerismo manejaba los medios y hoy se demuestra que Macri maneja en realidad más los medios que lo manejaron y yo veo entre líneas que por ahí ustedes, hasta a pesar de lo que lo acusaban, que lo manejaron mal y hoy el kirchnerismo lo maneja con muchísima inteligencia en el gobierno. No soy kirchnerista, pero trabajé con total libertad. Hoy trabajo en una radio con total libertad, pero cuando se unió el gobierno de Cambiemos, por no tener el pensamiento de Cambiemos y a pesar de no ser kirchnerista, me echaron. Entonces, digo, no, se lo acusaba de algo que con el tiempo se dio cuenta de que ustedes no lo manejaban como se decía. Yo creo que se pueden haber cometido algunos errores en la cuestión de los... Siempre hay errores, cuando se hace siempre hay errores. Seguro, pero ¿sabes qué es lo que yo veo? Que hoy, de manera progresiva y permanente, se van perdiendo voces críticas. Por H, por B, por J, pero referentes tan importantes. No me parece que la visión sea del kirchnerismo, sino del periodismo crítico, porque está muy bien el periodismo crítico que existe. Incluso... yo siempre lo dije cuando era ministro, que estaba muy bien que a mí me criticaran desde los medios de comunicación. Lo que me llamó la atención es que decían que no había libertad de prensa y decían cualquier cosa de mí y seguían al otro día al aire. Entonces libertad de prensa debía haber, claro, porque eso es precisamente la libertad de prensa. De la misma manera que no había libertad de prensa teóricamente, que había un manejo de los medios, que los medios oficiales, que la cadena nacional, y sin embargo yo leía los diarios y 90% de los diarios, por lo menos los de Capital Federal y de mayor circulación, eran opositores al gobierno. Entonces, ¿cómo es que no hay libertad de prensa y pueden decir cualquier cosa de la presidenta, el ministro de Economía? Y cuando digo cualquier cosa lo digo con respeto, pero yo creo que está bien que se diga cualquier cosa, siempre en un marco de respeto, de respeto, pero está bien que digan es un desastre, está perfecto, eso es la libertad de prensa. Ahora, cuando nosotros éramos gobierno, 90% de los medios o más tenían esa posición, y sin embargo decían que no había libertad de prensa, que la nata estuviera en los medios, que tuviera rating y pudiera expresarse aún con falta de respeto, pero con total libertad, muestra que sí había libertad de prensa. En cambio ahora, un periodista como Berbisky hace una investigación y demuestra que el blanqueo, tal como decíamos, era para los amigos y socios y hermanos y familiares del presidente, y bueno, ya no puede salir en Página 12. De la misma manera que Navarro no puede salir en C5N, de la misma manera que Víctor Hugo pierde el aire. Entonces yo creo que que los medios que tienen un perfil independiente o opositor no les ponen pauta oficial, incluso les hacen causas judiciales y están en riesgo de desaparecer. O sea que coincido con vos, me parece que el tema no pasa por si vos sos o no sos kirchnerista, que tenés derecho a hacerlo o a no hacerlo. Exacto. Sí, absoluto derecho y estar en un medio de comunicación, sino a que los gobiernos neoliberales históricamente no se bancan a la oposición. Y lo hacen con otros medios, por otros medios, probablemente que parecen de mercado, ¿no? De repente, y casualmente, aunque tengan el mayor rating de todo su horario, periodistas como Navarro son mágicamente echados de sus medios, de los medios de comunicación. O sea que es un tema muy grave, porque a medida que se pierden voces, se acallan voces, también se va perdiendo información y pensamiento crítico. Así que felicito la tarea y me alegro que hayas podido reincorporarte a tu oficio, a tu profesión, y jamás te pediré que seas kirchnerista, solo que como ha sido esta entrevista, que lo hagas también como lo hiciste, haciendo preguntas y esperando las respuestas. Porque a veces yo creo que algunos periodistas que dicen que están haciendo entrevistas y tienen posiciones más fuertes que el propio entrevistado y la defienden, que está muy bien, ¿no? Pero ya no son
una entrevista, cambió el género, es un debate. Exacto, no, yo en realidad soy periodista deportivo, me dieron la mañana para hacer un programa de política y estoy en mis primeras armas, a pesar de tener 45 años, pero siempre digo, no, y yo siempre comparo, digo, guste o no gusten las personas, te puede gustar o no Marcelo Araujo, que fue un profesor y que siempre me dijo, dentro de un estudio, dentro de una cabina, hay un cesto de basura, y ahí dejar el fanatismo, el carnet de socio, la idea política, lo que uno sea, y entrevistar como corresponde al invitado, ¿no? Y fue lo primero que aprendí. Y en realidad, la verdad que es un placer haberte entrevistado. He entrevistado, acá en Junín no puedo entrevistar al gobierno oficialista porque la jefa de prensa, al no ser de esa idea, no me deja hablar, y acá se aprueba un presupuesto económico que solamente se habla por los medios oficialistas con preguntas que le mandan, y acá no hubo nada pautado, y eso es lo que por ahí puede gustar o no a Axel Kicillof, pero demuestra que no tiene nada que esconder, y se habla de todos los temas, y dejaste muchísimas puertas abiertas, y ojalá que se vuelva a repetir esta gran nota, porque la verdad el WhatsApp está rojo, no es verde, por los mensajes que me están llegando por esta muy buena nota, y creo que muchos se están dando cuenta lo que dice, lo capaz que es Kicillof, que quizás antes te odiaban, ¿no? Pero esto es lo que tiene, ¿no? A mí me gusta una entrevista abierta, de que el entrevistado se puede explayar para que lo conozcan del otro lado. Sí, porque si no te sufrís una especie de bombardeo que tiene que ver, digo yo, con un manejo también del llamado cuarto poder, claro. que bueno, que lo politiza. Está bien que sea político, todo es político, sí, pero bueno, cuando se vuelve ya un poco obsceno, es difícil mantener ese carácter. Bueno, así que te agradecido también por las críticas que me has hecho. Está muy bien poder discutirlas con tranquilidad y con respeto, así que te agradezco muchísimo, y bueno, mucha fuerza ahí con la profesión y a todos los periodistas que quieren ejercerla sin condiciones. Gracias a vos, Axel, muy amable, Hasta luego. Hasta luego. Bien, Axel Kicillof, la verdad que muchos mensajes. Y mensajes de gente que... No voy a dar los nombres porque si doy el nombre a algún despelote, que no son kirchneristas y que creo que nunca habrían votado el kirchnerismo. Primero, agradezco por felicitarme por la nota, que creo que no la hice yo la nota, creo que la hizo solo Axel Kicillof, que se pudo dar.